¿Micrófono está pedido? Sí. Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a compartir un tema bastante interesante. ¿Por qué nos resulta ofensiva o por qué al mundo le resulta ofensiva la cruz? Hoy veía en un programa de televisión, hablaban de María Magdalena. No sé qué tiene que ver María Magdalena con la Semana Santa, pero es nombrada en la Biblia creo que 1 o 2 veces. Y hablaban de ella como la pareja de Jesús. Y se supone que era el canal católico el que estaban conversando ese tema. Y en esta fecha en realidad salen tantos temas de la Biblia, de Jesús, de la religión en realidad. Y en general a los ateos o a los no creyentes no les importa los símbolos de otras religiones o lo que se pueda decir de otras religiones. Por ejemplo, no destruyen ni atacan las estatuas de Buda, no destruyen ni atacan las estatuas de los dioses hindúes, de los musulmanes, del Islam, no destruyen las banderas de roja, esas de la media luna con la estrella que está ahí a un costado, porque la mayoría saben que, por ejemplo, en el caso de los musulmanes los van a perseguir por sus vidas, van a hacer algo en contra de ellos porque ellos no permiten que hagan eso. Pero para la mayoría de los no creyentes, siempre están atacando o le es ofensiva la cruz de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la cruz o el concepto de la cruz resulta ofensiva para la gente? Y como les decía, no solo los ateos, muchos se ofenden con la cruz. Incluso podríamos llegar a decir a estas alturas que en las iglesias cristianas hoy en día ya la cruz es ofensiva. Y uno podría decir, pero ¿cómo la iglesia cristiana que le sea ofensiva a la cruz? Porque el mensaje de la cruz, con todo su significado sangriento, por decirlo de una forma, genera una resistencia fuerte por parte de los llamados cristianos que son liberales o los cristianos progresistas de hoy en día. Quieren hacerla lo menos sangrienta y lo menos ofensiva posible, la cruz. Pero la cruz es sangrienta. De hecho, el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Pero voy a volver a plantear mi pregunta original. ¿Por qué la cruz resulta ofensiva para la gente? Y además podría agregarle otra pregunta. ¿Y a ustedes les resulta ofensiva la cruz? A veces puede resultar ofensiva, porque depende desde qué punto de vista se puede estar planteando. Vamos a orar y vamos a estudiar este tema. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder reunirnos, Señor, como iglesia, en este día especial que sabemos por tu palabra que nuestro Señor no fue muerto en este día, pero Señor, el mundo lo celebra
Señor, no nos estamos uniendo al mundo, sino que nos estamos reuniendo en base a lo que creemos, Señor, a la fe en ti. Y Señor, queremos recordar lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias por los que están. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada uno. A los que no han podido venir también, Señor, te pedimos por ellos que tú hables a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22 y verso 23, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, piensen en lo siguiente. En los tiempos de Jesús, la cruz era un lugar para ejecutar a los criminales. Y a los criminales, a los más malos y los delincuentes más atroces, ejecutaban en la cruz. Era un lugar donde morían los más viles y peores criminales que pudieran existir. Y el cristianismo, o sea, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, consideramos la cruz como uno de los puntos focales de nuestra fe, uno de los puntos principales de nuestra fe. Y esto, como nos decía el texto que leímos, no tiene ningún sentido para los incrédulos. Para los judíos, decía Pablo, ciertamente era tropezadero. Para los gentiles, para los no judíos, era locura. Entonces, es más que eso. La verdadera razón del desagrado o del odio de los incrédulos por la cruz de Jesús es mucho más profunda de lo que incluso nos dice el texto de la escritura que hoy leímos. Y encuentro al menos 4 puntos importantes de por qué la cruz les desagrada y les produce odio a los incrédulos. El primer punto es que la cruz de Jesús ofende a los incrédulos porque desaprueba el humanismo secular o el estilo de vida que tiene el mundo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Fíjense, la cruz, el concepto de la cruz de Cristo contradice el principal deseo liberal de deificar a la humanidad, así como la supuesta bondad del corazón humano. Ustedes han escuchado, no, si el hombre es bueno, en el fondo el ser humano es bueno. De hecho, es un concepto completamente contrario a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos lo que leíamos anteriormente. No hay ninguno bueno, ni uno. Aquel que piensa que tiene algo de bondad y que en el fondo podría decir, pero si yo en realidad no soy tan malo. ¿En comparación a quién? En comparación a mí, obvio no son tan malos, o no eran tan malos, o en comparación del al lado, no eran tan malos. Pero la cruz precisamente echa abajo ese concepto de la bondad del ser humano.
Contrariamente a esta ideología que hay en la humanidad, la Biblia dice claramente que no hay justo, no hay bueno, ninguno. Entonces, por eso la sociedad, el humanismo secular, odia la cruz, porque la cruz dice no hay ninguno bueno. Y eso me deja fuera. En segundo lugar, la cruz de Cristo Jesús ofende a los incrédulos o no creyentes porque va en contra de la sabiduría del mundo, de la sabiduría mundana. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Los intelectuales y las élites sociales no pueden entender y no pueden comprender por qué Dios elegiría a personas como nosotros, a personas de la base o del nivel más bajo que existe en la escala social. ¿Cuál es el más bajo? No sé, en las estadísticas del desarrollo comunal. ¿Indigente? No alcanzamos ni a indigente a lo mejor. Más bajo que indigente. Eso es lo que dice la Escritura. Lo necio, lo vil, escogió Dios. Y los intelectuales no entienden esto. Para ellos, a los que escogió Dios, no serán nada en el futuro. Y no son nada ahora. Esa es la manera en que realmente nos ven. Pero fíjense, Dios, nuestro Dios, se inclinó, por decirlo de una forma, a pintarlos y los convirtió y nos convirtió en obras maestras. Nos convirtió, como dice Efesios 2:10, en poemas. O sea, en una obra de arte. Eso significa la palabra poema, hechura suya. En eso nos convirtió. Entonces, el intelectual, el sabio de este mundo, dice, ¿cómo se atreve Dios a hacer tal cosa si yo soy mejor? Pero Dios, por su gracia, se inclina, baja y salva a la gente que es nada, a los nadie, a los nada, a los descartados de la sociedad. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 1:27. Ha escogido lo necio, lo débil, lo bajo y lo despreciado. Y la palabra que también nos muestra aquí la Escritura, que ha escogido, tiene un significado de una intención decisiva por parte de Dios, que no tiene nada que ver con los seres humanos. Dios lo hizo, Dios tuvo la intención de hacer eso. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Imagínense tremendo privilegio. La pregunta es ¿por qué Él se ha molestado en hacernos valiosos? Por algo bastante simple que nos muestra la Escritura. Dios no tolera a los orgullosos. Y los intelectuales, la élite, los que se creen algo, el orgullo está a flor de piel. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Pisotea los egos intelectuales. Pisotea a los egos de las élites sociales al elevar a la escoria del mundo, a la escoria de la sociedad, a elevarlos como ciudadanos honorables de su reino, del reino de Dios,
A ese nivel nos ha elevado Dios. ¿Y lo hace por qué? Porque el orgullo es autodeificación. Se están haciendo a un nivel de Dios. Y en ese impulso competitivo que existe en las élites y en los intelectuales, ese impulso competitivo interior, por ser más rico, por ser más inteligente, por ser más que los otros, o más atractivo, o más poderoso que alguien más, Dios dice, no, mejor escojo esto. Porque lamentablemente al ser humano nos gusta la sensación y el reconocimiento que, que proviene de destacar por encima de los demás. Está en nosotros eso. Queremos destacar por encima de los demás. Y de hecho buscamos todos estos placeres de, de destacar en las cosas que hacemos como seres humanos. Incluso en nuestra búsqueda de Dios, lamentablemente también. Porque cuántas veces decimos, yo buscaba a Dios y yo buscaba a Dios. Siempre en mi mente estaba Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que de verdad lo buscábamos? Nunca lo buscamos. Es más, si dice la Biblia que estábamos muertos. Y ustedes saben cómo están los muertos, ¿cierto? Muertos. Muertos. Y lo terrible es que algunos piensan que Dios nos necesita de su lado para lograr las cosas. ¿Qué haría Dios sin mí? Porque muchas veces nos consideramos muy capaces de las cosas y no somos capaces. Para nada. Y ya en el momento en que uno comienza un poquito a pensar de que somos capaces, Dios nos baja rapidito. Pero en realidad Dios no me necesita. Dios no me necesitaba. La realidad es que nosotros lo necesitábamos. Yo lo necesitaba. Y Él vino a buscarme en el momento preciso, en su tiempo. ¿Y de dónde me sacó? De lo más abajo. Es lo que nos dice la Escritura. En tercer lugar, ¿por qué ofende la cruz? La cruz de Cristo Jesús ofende a los incrédulos porque le dice al mundo, la cruz le dice al mundo, eres un pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y subrayen todos. Subrayenlo. No tienen Biblia, ahora no pueden subrayar. Hay una Biblia. Subrayen todos. O subrayenlo en su mente. La cruz de Cristo habla a la gente de sus pecados. Los pecados de desobediencia, de inmoralidad hacia Dios. Porque lamentablemente vivimos en un mundo de inmoralidad. Estamos insertos. Hoy en día, si un hombre o una mujer se despierta por la mañana y ese hombre piensa que es mujer, ese día, en muchos lados se les permite que usen los baños públicos de las mujeres, se les permite que en los colegios usen los baños de las mujeres. O al revés, una mujer que se levanta en la mañana y piensa que es un hombre, hay que permitirle que se le haga, que suceda todo eso. Yo estoy pensando porque yo jubilo a los 65 y las mujeres se jubilan a los 60. Estoy pensando en podría jubilarme a los 60, ¿no?
Miren, recuerdo tiempo atrás que con todos estos gobiernos progresistas que tenemos, estaban considerando y están todavía, creo que todavía está el proyecto en los gobiernos, este gobierno nuevo lo tiró para atrás, iniciar la educación sexual con, no sé cómo se llama el programa ese, eh, algo de integral, que se le enseña a los niños desde pre-kinder y de kinder, se les va a enseñar educación sexual al punto de que, ¿cómo tienen que hacer la educación sexual? ¿Qué tienen que hacer para satisfacer sus deseos sexuales? Niños de pre-kinder. ¿Y saben quiénes adivinen quiénes van a enseñar eso? Los grupos LGTBQYZ. ¿Es perversión eso es inmoral o no? Lamentablemente. Ahora yo les dije, recuerden, marquen todos. ¿Ven allí alguna palabra adicional como por cuanto todos, a excepción de, dice algo así? Con la excepción de ustedes, o con la excepción de tú, Carlos Tello. Dice todos, sin excepción. Todos los seres humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada ser humano, desde la primera pareja, Adán y Eva, y todos los que estamos aquí, somos pecadores. Todos merecíamos el juicio de Dios, de un Dios santo y de un Dios justo. Todos merecemos la muerte en la cruz. No era Jesús quien merecía la muerte. Todos merecíamos el infierno como castigo. Entonces, en cuarto lugar, la cruz de Cristo Jesús ofende a los incrédulos porque se opone también al esfuerzo humano por alcanzar su propia salvación. Porque lamentablemente para el ser humano no puede alcanzar su propia salvación. Solo Cristo lo puede hacer. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Nadie. Y en general, a la gente le gusta pensar que va a ir al cielo después de morir. Todos, todos, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, piensan que van a ir al cielo después de morir. Y a pesar de eso, a pesar de que todos piensan que van a ir al cielo después de morir, la mayoría tiene un terrible miedo de morir. ¿Quién no tiene miedo de morir? Casi la mayoría tienen miedo. ¿Por qué? Pero la idea de no ir al cielo, sino al infierno, donde hay un fuego eterno, no le sienta bien a la sociedad, no le sienta bien a la gente. Por eso ellos piensan que quieren pensar que todos se van a ir al cielo. Por lo tanto, hacen cualquier cosa, lo que sea, para llegar al cielo, en lugar de someterse al camino que fue establecido. Y el camino que fue establecido es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Saben que hay una sola cosa que nos separa de Dios y nos impide entrar al cielo. ¿Saben qué es lo que es? Nuestro pecado. Es lo único que nos impide entrar al cielo. Por eso nuestra mayor necesidad
como seres humanos es que nuestros pecados sean perdonados y limpiados, porque solamente así podemos reconciliarnos con Dios y estar con Él por una eternidad. Y Jesús lo hizo. Jesús proveyó eso. ¿Y dónde lo proveyó? En la cruz. Y a la gente le ofende la cruz. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que no importa lo bueno que seamos, nunca vamos a poder borrar nuestros propios pecados. Porque solamente Cristo lo puede hacer. Él, nada más. Solo Dios puede hacerlo. Y eso es lo que hizo Dios cuando envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Y sin la cruz no hay salvación. No hay. Sin la cruz no hay salvación. No hay perdón. Entonces el mundo quiere quitar. ¿Se dan cuenta? Quieren quitar la cruz de por medio. Porque les ofende. Y si quitamos la cruz, ¿qué pasa? No hay salvación. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento? Es un pensamiento del diablo. Nada más. Y como les decía, la cruz es ofensiva para los no creyentes y también para los cristianos o para los, llamémosles, los autoproclamados cristianos, los que se autoproclaman cristianos. Porque miren, no importa si yo en algún momento fui, no sé, maestro de la escuela dominical en la iglesia de Chuchunco City, no importa. O si asistí a una escuela dominical, a la iglesia de algún lugar cuando niño. O si fui diácono, si fui un anciano, si fui un pastor de algún lugar. A menos que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no significa nada lo que haya hecho antes o haya ocurrido antes para Dios. No significa nada. Aunque haya hecho las cosas más religiosas posibles, no significan nada. Porque lamentablemente, como les decía a un comienzo, tenemos mucha religiosidad en este país. Y en la sociedad en general, en Latinoamérica, somos muy religiosos. Hay mucha adoración en que no es verdadera adoración. Hace unos meses atrás, como promedio, como en un año, salieron muchos artículos de personas que eran cristianas, cantantes muy reconocidos en el mundo cristiano que decían después que ya no eran cristianos, o que ya no creían en Jesús, o que ya no creían no sé qué cosa. Y de hecho muchos de ellos estaban diciendo que es que estamos cantando demasiado sobre la cruz. ¿What? ¿En serio que estamos cantando mucho? Pero si ese es el centro de nuestra fe. Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, puede haber estado aquí, pero si yo no conozco al Señor no sirve de nada.
Y decir, voy a ir adelante, Señor, pero si yo le enseñé hasta en las conferencias. Y el Señor me va a decir, ¿y vos quién soy? Nunca te conocí, sino tuve una relación personal con el Señor. Fíjense que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, ayunaban mucho, 2 veces por semana, que era bastante. Eran ortodoxos en sus creencias, eran fundamentalistas, creían en las escrituras de principio a fin. Sin embargo, Jesús, con el lenguaje más duro que podía existir, les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras, y les dijo claramente que no eran salvos. Porque, ¿saben? No hay en el mundo orgullo tan horrible como el orgullo religioso, el orgullo que se cree que son buenos, que están parados donde tienen que estar, y que dan una falsa sensación de seguridad eterna, de que tienen salvación. Pero para Dios conoce los corazones. Y puede que uno haya sido un cristiano dedicado en el pasado. Y sea cual sea la razón, este mundo, la sociedad y las concesiones que muchas veces uno cede o da a sus influencias, nos pueden hacer o te han apartado del Señor. Y uno puede decir, una persona puede decir, no, no soy un apóstata, yo sigo creyendo en Dios. Pero, ¿saben? A veces tenemos que comparar, muchas veces. Compara tu situación espiritual actual, de hoy, con la que tenías cuando comenzaste, a lo mejor años atrás, y seguías al Señor con todo tu corazón, porque hoy día puede ser diferente en relación a la que tuviste antes. De repente uno se puede dar cuenta que uno ha reiterado las faltas antiguas y está siendo reincidente. Y por eso muchas veces la cruz ofende a los cristianos. También, ¿por qué? Porque le están mostrando sus pecados pasados y que están siendo actuales. Y tenemos que compararnos con el tiempo. Tenemos que examinarnos, la Escritura nos dice. Y esto nos puede llevar a que nos ofendamos por la cruz de Cristo, porque la cruz nos confronta con nuestra realidad. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Una lista o una pequeña lista de algunos síntomas típicos de una persona que muchas veces reitera en sus faltas, que comprueba, que nos puede llevar a comprobar si nuestra mentalidad coincide a lo que estamos haciendo hoy. Miren, por ejemplo, inventan excusas para no leer la Biblia y tener un devocional diario, porque eso es lo que debiéramos a lo mejor hacer, leer la Biblia todos los días y debe tener un devocional diario. ¿Tienes excusas para eso? ¿Por qué no lo haces? Es que me levanto justo para el trabajo. Bueno, levántate más temprano. O, ¿qué nos ocurre? ¿Prefieres juntarte más con gente del mundo que con gente de la iglesia? Y no digo que no debemos juntarnos, sí debemos juntarnos, pero debemos no ceder a nuestra fe, a lo que creemos.
O por ejemplo, critica a otros cristianos y los culpa por no querer estar, que no quieren estar contigo. A veces criticamos más a los cristianos que a los de afuera. Y es peligroso también eso. Y esto, que me alegro verlos a la mayoría. Ir a la iglesia se vuelve a veces una carga. Y siente que no es necesario a veces asistir a todos los servicios religiosos o a todos los estudios bíblicos. Yo recuerdo que en mis tiempos de 30 años atrás, no faltaba ni uno. Todavía sigo sin faltar ni uno. Porque a veces he querido faltar y me decían, pero Carlos, si tú eres pastor no puedes. Pero a veces ocurre con los cristianos que se vuelve una carga asistir a la iglesia, siendo que antes no nos bastaban los muchos estudios de la semana. A veces empezamos a bajar nuestros estándares piadosos, y así nos acomodamos al mundo. Ahora, si alguien se enoja por lo que he estado diciendo, a lo mejor ha bajado su estándar. Pero ¿saben qué? Jesús, nuestro Señor, nos ama mucho. Pero si nuestro amor se ha enfriado y nuestro corazón se ha endurecido, o estamos perdiendo, como dice la Biblia, a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, quizás estamos perdiendo nuestro primer amor. Pero la cruz es la raíz de toda transigencia y pecado. La cruz es la que nos confronta. Y si hemos caído o hemos retrocedido, es simple lo que hay que hacer. Tenemos que arrepentirnos y volver a la pasión, como lo mismo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Vuelve a tu primer amor. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? No sé si todavía siguen enamorados, pero ¿se acuerdan que los primeros días? Yo siempre me acuerdo de uno de mis pastores de Viña, que él decía que bajaba cerros, subía cerros, y como, no sé, como cuántos cerros para ir a ver a su novia, porque estaba enamorado de ella. Iba a donde fuere, porque estaba enamorada, tenía ese primer amor. ¿Todavía tiene ese primer amor? ¿Por el Señor? Porque a veces se pierde. Pero debemos arrepentirnos y volver a esa pasión por el Señor que alguna vez tuvimos. Porque el Señor viene muy pronto. Y nos puede pillar sin el aceite. Recuerden, cuando el Señor vuelve por las vírgenes, ¿cinco eran? No me acuerdo la cantidad, pero habían vírgenes que tenían aceite, eran 10. Habían vírgenes que tenían aceite y otras que no tenían aceite. ¿Cuáles? ¿Cuáles somos? Entonces, para ir concluyendo, no ganamos absolutamente nada más que el desagrado de Dios si buscamos eliminar las ofensas de la cruz. La cruz siempre nos va a confrontar, nos va a mostrar nuestra condición. Sin embargo, la cruz ofrece la única solución para el pecado del hombre con Dios. ¿Saben que no podemos llegar al cielo sin Jesús? No podemos dejarlo fuera. Y nosotros como cristianos debemos estar siempre en guardia, todo el tiempo. Atento. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Jesús a través de su palabra.
Tenemos que leer las Escrituras, porque esto requiere diligencia, exige disciplina, exige prioridades. Tenemos que priorizar. ¿Y saben qué? ¿Cuánto de esto necesitamos todos? Día a día. Porque nos vaciamos. Tenemos que llenarnos de Dios cada día. Entonces, nadie llega automáticamente al crecimiento y a una estabilidad espiritual sin hacer nada. Porque lamentablemente cualquiera puede desviarse de esto. Puede desviarse de la dedicación y el crecimiento. Entonces, debemos mantener siempre el foco de la cruz. Porque la cruz al mundo le ofende. A nosotros no nos ofende, nos confronta con nuestra realidad. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por lo que podemos ir aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos días, Señor, que el mundo se recoge en torno a lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás contigo en la cruz, Señor. Te pedimos, Dios, que de alguna u otra manera puedan acercarse a ti, Dios. Sabemos que tu venida es pronta. Te pedimos, Señor, primeramente por nuestro entorno, nuestra familia, nuestros seres amados, amigos que aún no te conocen, por aquellos que se han apartado y se han alejado de ti. Te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros, Señor, para llegar a ellos. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia aquí en Arica. Te damos gracias por cada uno de los que está. Señor, que tú llenes sus corazones, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu Espíritu Santo, que tu amor pueda rebosar, Dios, en cada uno. Y te pedimos, Dios, que sigas trabajando y obrando en Calvary Chapel Arica, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.